Y orando, el Señor me dio un tema. Y yo decía, hoy no suele ser mi tema. A veces me dicen que yo soy un poco cañera, que hablo de la obediencia, que hablo de... Y es un tema que realmente luego cuando lo estaba pensando, lo estaba preparando en mi casa, yo era la primera que era tocada por el Señor. Y yo decía, Señor, cuánta misericordia has tenido con mi vida, cuánta paciencia, cuánta bondad, cuánto amor para mí y para mi familia. Y yo sentía que Dios me decía eso, ¿no? Comparte de esto, comparte de esto. Creo que hay momentos para todo. Hay momentos en los que Dios nos habla duramente, hay momentos en los que Dios nos pide ser más responsables, hay momentos en los que Dios nos tiene que consolar, pero también hay momentos en los que Dios quiere que recordemos una palabra muy importante, que es su gracia. Vivir con la gracia de Dios. Y a veces es algo que sabemos, que conocemos, pero se nos olvida ponerlo en la práctica. Y da igual si llevas un año, como si llevas 10, como si llevas 50 años en el Señor. Yo creo que cuanto más tiempo llevas en el Señor, cuanto más conoces de Dios, más se te olvida vivir en la gracia de Dios. Y si estás aquí hoy, me alegro, porque eso significa que por lo menos eres consciente de la misericordia y del gran amor que Dios te tiene. Y por eso estás aquí hoy. Y por eso estoy yo aquí. Porque sabemos que hay una gran misericordia, hay un gran amor que no podemos entender, ¿verdad? Y decimos, puedo estar en la casa de Dios. Soy bienvenida, bienvenido en la casa de Dios. Y eso, quiero que sepas que eso ya es una victoria. Porque a pesar de tus fallos, a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores, has sabido entender esto que es tan importante. Puedo estar en la casa de Dios. Soy aceptada por mi Padre del cielo. Y no todo el mundo entiende eso. Así que si estamos hoy aquí, ya es un punto para decir, menos mal, he entendido algo importante, menos mal que sé que puedo estar en este lugar. Amén. Pero te quería preguntar, ¿alguna vez te has arrepentido realmente por una decisión que tomaste en el pasado? ¿Alguna vez has llorado porque dijiste, he metido la pata hasta el fondo, la he liado, he pecado o he fallado? Yo sí, no sé, a lo mejor yo tengo un montón. Si miro para atrás, hay una colección de errores y de pecados que digo, todos cometemos errores, ¿verdad? Todos lo sabemos, todos fallamos. Pero hay algunas cosas que puede que nos marquen. Hay unas cosas que tú miras atrás y las olvidas. Pero hay otras que miras atrás y dices, uy, eso me marcó. Ahí yo sé que fue un punto decisivo en mi vida y lo hice mal. O ahí desobedecí, hice lo que quise y tuve un gran problema, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, incluso hay personas que toman decisiones aún conociendo a Dios, aún sabiendo que va a haber consecuencias, y las tomamos igualmente, hacemos lo que decimos hoy en día, lo que me da la gana, ¿verdad? Aún sabiendo. ¿Y qué pasa? Que después siempre vienen remordimientos, viene la culpabilidad, viene un sentido de fracaso, ¿verdad? Viene incluso a veces un rompimiento con nuestra relación con Dios, viene el dolor, viene un sentimiento de tú ya no vales nada, te has equivocado demasiado, no vales para esto. Y esto en la práctica, por si todavía alguien no logra entenderme, en la práctica sería como traducirlo en una frase típica que se dice, yo nunca debería haber... Por ejemplo, un hombre que puede pensar, yo nunca debería haberme fijado en aquella mujer, porque eso trajo problemas en mi matrimonio. O una mujer que dice, yo nunca debería haberme ido con aquel inconverso, porque sabía que no tenía futuro. Y a lo mejor hubo mucho daño de por medio, ¿no? Te separaste de la iglesia, dejaste al Señor. O simplemente sabías que estabas haciendo mal. Yo nunca debía haber ido a aquel lugar, que sabía que no iba a hacer nada bueno.
Yo nunca tendría que haber quedado con tal persona, ni haber dicho ciertas palabras, porque sabía que iban a hacer demasiado daño y iba a romper a la otra persona. ¿Verdad? Entonces muchas veces podemos mirar atrás. Y si tú, sobre todo, llevas conociendo tiempo al Señor, miras atrás y dices, seguramente tengas un momento así. Si piensas 5 segundos, no te hace falta pensar mucho cuando has cometido grandes errores. Yo miro para atrás y prefiero ni mirar, porque rápido. Me he equivocado muchas veces, pero hay 2 o 3 fallos en mi vida que se me vienen así, que me prefiero no mirar, porque viene la vergüenza y viene la culpa. Porque recuerdas lo que llegaste a hacer conociendo a Dios y sabiendo las consecuencias que podías tener, no solamente para ti, ¿verdad? Muchas veces traes consecuencias a tu alrededor también. Igual que hay momentos buenos en nuestras vidas que nos marcan, no todo va a ser malo, ¿vale? Hay momentos, por ejemplo, que podemos mirar hacia atrás y los que ya estáis casados, se supone que el día que te casas te marca, ¿verdad? El día que te casas es un día que te marca en tu vida. Entonces eras soltera y de golpe ya estás casada. El día que tienes un bebé, el día que aprobaste el examen de conducir, el día que entraste a los estudios y te costaba ese examen y lo superaste, el día que lograste una meta personal, el día que cumples un sueño, ¿verdad? A veces, por ejemplo, el sueño de una persona puede ser ir a África, ¿no? Y conocerla. Y lo logras, oye, y te marca. El día que haces un viaje importante, el día que logras algo que tú deseas, hay cosas que te marcan para bien, porque te sientes realizado, porque te sube la autoestima, porque es de bendición, ¿verdad? Lo que sea. Pero igual que hay esos momentos claves en tu vida que te marcan o que hacen un antes y un después, hay momentos en tu vida también que te van a marcar por los errores. Hay errores que te definen, o eso pensamos, ¿verdad? Hay errores que me definen, que me marcan, que hacen que mi vida se divida en 2, el antes y el después de aquello. Hay decisiones incorrectas que se convierten en fracasos. Y cuando hablamos de fracaso es una palabra que pesa, ¿verdad? Ya no lo vemos, hay un error, no, un fracaso es algo que te duele, es algo que te marca, es algo que no te deja avanzar, es algo que aunque pase el tiempo, el fracaso es algo ahí que constantemente te recuerda que quizás no eres capaz, es algo que tienes que arrastrar contigo, o eso pensamos. Pero sobre todo hay pecados que conscientemente quizás hemos cometido y eso minan el alma, te hieren el corazón, producen heridas y eso produce también un fracaso en tu vida espiritual. Un fracaso en tu vida espiritual. Y yo creo que es lo peor que nos puede pasar como cristianos. Sentir que has fracasado en tu vida espiritual, que le has fallado a Dios, que le has sido infiel a Dios. Yo creo que ese es un sentimiento que nadie desea tener, ¿verdad? Porque uno piensa en errores y dices, bueno, yo cometo errores, ya me apañaré, ya saldré adelante, ya lo solucionaré, pero cuando piensas, le he fallado a Dios. Si realmente conoces a Dios, si amas a Dios, te duele lo más grande. Hubo un hombre del que quiero hablar, que tiene su propio libro en la Biblia, que se llama Jonás. ¿Vale? Si no conoces la historia, podéis buscar el libro de Jonás, es cortito, parece una novela, es una historia, pero parece una novela contada, se lee muy rápido. Pero Jonás, estamos hablando de un hombre que era un siervo de Dios, era un profeta, era un mensajero, era un hombre que conocía a Dios, conocía cómo obraba Dios, sabía el carácter de Dios, era cercano a Dios, era un hombre, podemos entender que ya era entendido, ¿verdad?, en las cosas del Señor, que llevaba tiempo, no era alguien nuevo, no era alguien desconocido. ¿Y qué pasa con Jonás? El Señor le da un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es?
Ir a hablar a Nínive, ¿verdad? Y como todos, él tiene su libre elección. Y él tenía sus motivos, ¿no? Para no hacer larga la historia, él tiene sus motivos, él no quiere llevar ese mensaje porque puede traer salvación para esa nación, no quiere saber nada de ellos, quiere que sean castigados. Y él toma su libre elección, conociendo a Dios, conociendo que cuando desobedecía a Dios iba a tener consecuencias, conociendo que si él no hacía eso, sabía que un pueblo entero, una nación, iba a morir. Dice que él decide, oye, yo cojo, me voy en un barco y me voy para la dirección totalmente contraria, ¿verdad? Eso es tener carácter, ¿eh? Eso es tener muy mal carácter. Y eso es ser cabezón, ¿verdad? No es que sea no, lo sé bien, me monto en un barco y me voy a dirección contraria. Y no solamente eso, sino que cuando se monta en el barco, él sabe lo que está haciendo. Él es totalmente consciente. ¿Y sabéis qué pasa? Que a veces somos como Jonás. Lo sé que esto no me va a ir bien, sé que esto es una equivocación, sé que me va a hacer daño, sé que voy a fallar a Dios, sé que no me conviene, pero me monto en el barco y me voy. Eso es cuando sale nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestro pecado, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasa? Que normalmente los errores que más nos pesan son estos, los que conscientemente, sabiendo que Dios te ha dicho algo, que no, o lo que sea, lo haces igual. En el caso de Jonás, por leer el texto, para no hacerlo largo, Jonás capítulo 1, 4 y 5, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Curioso, ¿verdad? Ahora, para no entrarnos mucho más en tema, porque nos iríamos del tema, pero te voy a dar un detalle curioso después. Pero dice que este hombre está en el barco, empieza a ver una tormenta, porque hay consecuencias. Cuando uno toma una decisión equivocada, y más cuando tiene que ver con la vida espiritual, hay consecuencias. Y se levanta una tormenta. ¿Y la tormenta la levanta quién? Dios, en su misma misericordia. Dios te levanta una tormenta y no te deja tranquilo. Empiezan a haber consecuencias. Y dice que los marineros estaban muertos de miedo, ¿verdad? Yo no sé quién de vosotros ha estado en barco, yo creo que alguna vez he contado esta anécdota. Pero yo he ido varias veces en barco, en grandes, y en uno que yo iba, me acuerdo que hubo como una especie de terremoto, no sé cómo se llama, pero un terremoto no, perdón, como cuando hay un remolino en el agua, empezó a haber un remolino en el agua, y eso empezó a coger cada vez más fuerza. Y en el barco donde íbamos, que era grande, empezaron a dar, bueno, las luces de emergencia, los sonidos, bueno, y te asustas un montón, porque piensas que esto pasa en las películas, no te va a pasar a ti, pero te pasa. Y entonces la gente estaba como loca porque el barco empezaba a ser arrastrado por ese torbellino que se había hecho en el mar. Entonces, claro, estábamos todos, ¿qué vas a hacer, no? Porque también, si estás en la tierra, intentas hacer algo, pero estando en medio del mar y el mismo barco que te está llevando se está a punto de hundir, te desesperas, te da el miedo. Estaba la gente en pánico. Los que estábamos, habíamos un grupo grande de cristianos, estábamos todos orando en lengua, bueno, de todas las maneras posibles y por haber, pidiendo un milagro, ¿no? Porque el mismo capitán nos decía que es que nos estábamos yendo al torbellino. O sea, te da un terror porque no lo puedes controlar, no puedes hacer nada tú, no puedes saltar. Pues yo decía, bueno, la mala salto. Me decían, ¿qué va a saltar, Ana? Que te hunde antes, ¿no? Realmente uno se queda impasible. ¿Pero qué dice que hacía Jonás? Se echó a dormir. Es imposible, es que es imposible. Yo preparando digo, es que es imposible, se hacía el muerto.
Digo, porque yo creo que es imposible dormirte cuando hay una tormenta tan grande. Y más los barcos antes que no estaban tan preparados ni eran tan grandes, ¿verdad? Eso tenía que haber un movimiento en el barco. Yo imagino que el agua se pasaba por encima, el agua se metía adentro. Dice que él se bajó. Entendemos que hay una parte interior del barco, ¿verdad? Él se va hacia lo más profundo. Porque la actitud de Jonás es, no quiero saber nada. Me estoy equivocando, lo sé, pero yo sigo a lo mío. Me monto en el barco y me voy hasta lo más profundo del barco. Es como queriéndote, es como una broma, ¿no? Queriéndote esconder más de Dios, por si acaso puedes. Te escondes y eso en un camerino del barco, ahí a lo profundo. Y por si acaso, para no pensar, te duermes. Y te quedas calladito y te duermes, ¿no? Intentando no pensar. Y el dato curioso es que siempre hay un tiempo de somnolencia. Para quien no sepa qué es eso, somnolencia es esa tendencia que tenemos, o ese efecto de tener ese sueño, no sé si os ha pasado, cuando estás ni despierto ni dormido y tienes mucho sueño y en ese momento tu cabeza no piensa, no puedes ponerte a estudiar ni a hacer cosas, no, en ese momento la cabeza no piensa, estás así como atontada, estás adormilada, estás que... ¿Entendéis? Hay un tiempo cuando tú tomas decisiones o estás a punto de tomar decisiones incorrectas. Es curioso que espiritualmente hay un tiempo de somnolencia. Es lo que le pasaba a Jonás. Jonás podía estar en medio de una tormenta tremenda y él tenía sueño. Es algo ilógico, es un sentimiento ilógico. Cuando intentamos escapar de Dios, aún en medio de la tormenta, no somos capaces de reaccionar. Cuando tenemos esa actitud, esa es la consecuencia. Cuando yo decido hacer lo incorrecto, cuando yo decido ir por el camino equivocado, sabiendo que es el equivocado, llega un momento que el peligro es que en medio de la misma tormenta, tú estás así como... En la práctica, y eso me ha pasado a mí desgraciadamente, o sea, lo he vivido, sé lo que es, pero también lo he visto en mucha gente, ¿no? Cuando hablas a alguien y le dices, oye, pero que vas a hacer una locura. Oye, pero tú sabes que esto es pecado. Oye, tú sabes que te vas a perder. Sí. ¿Y entonces? No quiero pensar. Es la típica frase. Es que ahora mismo, sí, pero ahora mismo... Da igual, deja que pase otro día. No quiero pensar. Es la frase que más dice. No, ahora mismo no quiero pensar. O estoy como en las nubes. Y están viendo un peligro que viene, como la tormenta, que te va a venir, que vas a tener un problemón, que vas a tener una consecuencia muy grave, pero tienen una actitud de no reaccionan. Y muchas veces tienen eso como una parsimonia, que verdad, cuando quieres a alguien y estás y te dan ganas de darle. Reacciona, no reaccionan. Es curioso, pero eso pasa en la vida espiritual. Y a Jonás es lo que le estaba pasando, por eso era capaz de dormir, porque lo que no quería era pensar lo que estaba haciendo. Lo que no quería era ver las consecuencias tremendas que estaban viviendo, no las quería ver. Entonces dice, prefiero dormir, prefiero no pensar, prefiero no hacerme frente a las consecuencias de mi mala decisión. Entonces, simplemente date cuenta. Si tú estás viviendo, a veces estamos hablando del pasado, pero también a veces puede que estemos en el presente. Si tú estás viendo, sinceramente, no hace falta que lo digamos, pero si tú sinceramente dices, oye, últimamente yo llevo una etapa que no me apetece nada, que sé que no lo estoy haciendo bien, pero tampoco me importa tanto. Que cuando alguien viene y me da un consejo, o alguien me pregunta, o alguien me dice, oye, vamos a orar, oye, vamos al culto, cuidado, porque son señales de que te estás adormilando, ¿vale? Ahí lo dejo. Si lo has vivido en el pasado, si tú dices, oye, es verdad, me pongo a pensar y ha habido momentos en mi vida que he metido la pata hasta el fondo y yo sé que lo he hecho mal, fíjate, momentos antes cómo estabas, días antes, semanas antes, seguramente te des cuenta que llevas una temporada adormilado y entonces luego metiste la pata. Entonces, son señales que tenemos que darnos cuenta, iglesia. Salmo 139, el salmista David decía,
Oh Señor, has examinado mi corazón, sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. El versículo 7 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. No podemos escapar del Espíritu Santo, no podemos escapar de la vista del Señor, ¿verdad? No podemos creernos esa mentira, sabemos que es mentira, pero a veces queremos creernos que si me escondo un poco y si me mantengo más o menos calladito, o si no la lío muy grande, que a lo mejor paso desapercibida para el Señor, ¿verdad? No, el Señor te ama tanto que su mirada está fija en ti las 24 horas. No hay un momentito que tú dices, uy, me escapo. Uy, no se da cuenta, es el Señor. Te ha creado Él, te ha formado Él, sabe lo que piensas, sabe tus intenciones antes que tú siquiera hagas algo. Entonces, no podemos hacer como Jonás. ¿Por qué lo hacemos a veces? Podríamos decir que está al lado, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hacemos? ¿Verdad? Seamos conscientes. Tenemos que ser transparentes con el Señor, tenemos que ser sinceros con uno mismo. Mira, una cosa que tuvo Jonás que fue buena, fue que cuando ya los marineros, mira, hartos de decir, yo creo que todos haríamos lo mismo, ¿verdad? Si se está hundiendo un barco, se está inundando, están a lo mejor todos con el cubo sacando el agua, y tú ves a uno que está ahí durmiendo, yo creo que le tiras el cubo y le dices, ponte a achicar agua ya. Estoy diciendo, tendrás morro, o sea, estás aquí dormido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hubo un momento que los marineros, pero a ver, tú, ¿qué haces, no? ¿Qué estás poniendo de tu parte? Y ahí es cuando Jonás acepta el error que ha hecho, acepta que él ha tomado una mala decisión, es sincero y, ¿verdad?, él lo confiesa, ¿no? Dice, no, esto no os preocupéis, culpa mía. Es bueno cuando conocemos a nuestro Señor y somos capaces de decir, tener esa valentía, ¿no?, de reconocer, oye, yo he tomado esta mala decisión y sé que estas consecuencias son por mi culpa, son por mi fallo, son por mi mala cabeza. Y él directamente, ¿qué hace, verdad? Dice, venga, a echarme al mar. Se da por vencido echarme al mar. Si os fijáis, ni siquiera ahí Jonás cambia de opinión. Ahí no se arrepiente, ¿verdad? Qué paciencia, ¿verdad? Menos mal, que Dios tiene paciencia. Recordemos que Dios tiene paciencia, que el amor de Dios está por encima de todas las cosas, por encima de tus errores, por encima de tu cabezonería, por encima de tu mala cabeza. Que incluso cuando nos damos cuenta y nos dejamos tirar al mar, como dándonos ya por perdidos, ¿qué hace Dios? Aunque sea, te trae un pez y te rescata. Tenemos un Dios tan bueno, iglesia, que viene al rescate tuyo aun cuando tú no se lo has pedido. Menos mal, menos mal. Yo digo menos mal porque, madre mía, si yo fuera por el Señor y tantas veces que me ha perdonado, tantas veces que me ha rescatado, tantas veces que ha venido en mi busca, yo no sé dónde estaría hoy. Pero entonces ahí entiendo que es la gracia de Dios. Que no es porque yo lo pida, porque yo tenga sabiduría, porque yo sea muy maja, porque yo pueda superar cosas. Yo no puedo superar nada, sino es con la gracia de Dios. Puedo esconder cosas, puedo poner una cara, pero no puedo superar las cosas. Es muy bonito ver que Dios proporciona hasta un pez. Curioso, ¿verdad? Dios a veces tiene sus bromas. Se lo traga un pez y le da el tiempo. Le pega un sustito, pero le da el tiempo, ¿verdad? Entonces, estando en el pez, menos mal, ahí por fin Jonás reacciona, ¿verdad? Se arrepiente, pide otra oportunidad. Sabemos cómo sigue la historia, ¿verdad? Es expulsado en tierra a un lugar seguro. Y Jonás dice, ay, gracias, Señor, qué bonito eres conmigo, qué misericordioso eres. Me voy para mi casa. ¿Hizo eso Jonás? No. Porque ¿sabéis qué es lo que importa en esta historia? Que aunque nosotros tengamos errores y meteduras de pata como nunca, aunque tengas un fracaso tan grande, Dios quiere que te levantes, que te restaures y quiere seguir usándote. Quiere seguir contando contigo como si no hubiera pasado nada. Eso es lo increíble del Señor. Esa es la gracia
de Dios. Gracia de Dios es algo que no te mereces, es algo que tú no puedes conseguir, es un favor especial que Dios te da donde tú no llegas. Y la gracia es entender también, engloba muchas cosas, pero vivir en la gracia de Dios es entender que soy realmente perdonada y que soy realmente restaurada. No es solamente, si os fijáis, Dios no le dice, venga Jonás, ya me tienes harto, mira toda la que me has liado, venga, vete para tu casa, ya, venga, como mucho te salvas. ¿Verdad que no? Dios no le deja tranquilo hasta que le dice, no, lo que te dije, lo vas a hacer. Aquello por lo cual yo te he enviado, aquello por lo que tú vales, lo sigues valiendo igual. ¿Sabes qué es lo único que perdió Jonás? Tiempo. Perdió el tiempo. Pero hizo exactamente lo que tenía que hacer. Él tenía un llamado, tenía una misión y la tuvo que hacer exactamente igual. Y después de eso, después de ese fracaso tan grande, de esa desobediencia, de ese fallo que tuvo contra Dios, ¿verdad? ¿No ves que Dios dice, bueno, ya no cuento contigo, bueno, lo vas a hacer, pero ya no vas a tener tanta autoridad, ya no vas a valer lo mismo, ya no te van a mirar igual? No, en ningún momento Dios le reprocha a Jonás, es increíble. Yo creo que si alguien hiciera algo así en la iglesia, tendemos los pastores a decir, espérate un tiempo, vamos a hacer restauración, vamos a poner disciplina, que está bien, pero vamos a poner disciplina, ahora te quedas un tiempo ahí quieto para que puedas pensar, nos aseguramos que has entendido lo que has hecho. Dios no tardó ni un día. Le dijo, te levantas, venga, y hacer lo que tenías que hacer, ¿verdad? Y seguramente Jonás podría haberse sorprendido, podría haber dicho, yo ya soy digno. Seguramente quieras a otra persona para predicar. Seguramente la salvación va a llegar a través de otros. Yo, si le acabo de liar, ¿no? Pero enfoquémonos en eso, ¿verdad? El Señor quiere que te levantes. El Señor quiere que muchas veces, como nos ha pasado, a lo mejor en el pasado has tenido meteduras de patas y uno dice, vale, el Señor me perdona, el Señor me restaura y nos quedamos ahí. Pero no volvemos a lo mejor a pensar, ¿qué es lo que el Señor quería hacer conmigo? ¿Con qué estaba contando Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios que haga? Nos quedamos con Él. Me levanta, me restaura, me cura las heridas y ya. Y no, se nos olvida. Vivir en la gracia no es solamente que Dios te perdona. A veces tú te tienes que perdonar. Tú te tienes que perdonar quizás haber hecho lo malo, haber tenido decisiones malas, haber tenido fallos descomunales, pero realmente creer que de verdad 100% fuiste perdonada y 100% Dios quiere seguir contando contigo. Ahora, si quieres ser restaurada, ¿verdad? No decir, bueno, yo meto la pata y luego ya así eso, Dios sigue contando conmigo. No, hay el proceso ese de tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tu fallo, tienes que ser restaurado, pero Dios quiere seguir contando contigo, ¿no? Una de las cosas más peligrosas que el diablo hace es que constantemente te va a recordar. Tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro, tú te desgraciaste en la familia, tú hiciste aquel fallo. Uy, si lo supieran los hermanos. Madre mía. Uy, lo que dijiste. Uy, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde te metiste? Uy. La vergüenza, la culpa. ¿Sabes qué? No tienes que llevarla. Si no te juzga Dios, nadie te puede juzgar. Si Dios te perdonó, si Dios te rescató y te levantó de nuevo, Dios también quiere usarte de nuevo. No te quedes con la culpa. No. ¿Sabes qué pasa? Que si tú sigues con ese pensamiento de culpa o de inferioridad o de sentimiento de fracaso, está ganando el diablo. De verdad. Y lo más triste es saber que Dios te está viendo como antes, perdiste el tiempo quizás. Allá tú. Esa es la consecuencia, perdiste el tiempo. Pero Dios te ve exactamente como antes de que hubieras fracasado.
El fracaso es algo que tú sientes y que el diablo te va a recordar. Pero mira, en la casa de Dios no hay fracasos, no hay caídas. Hay gente que se levanta. Hay gente que vuelve en sí. Hay gente que ama a Dios. Y eso es reconocer la gracia de Dios, vivir con la gracia de Dios. Y no sé si tú tienes algo en el pasado que es como un peso, que oye, miras para atrás y dices, cuidado. No, quizás es el momento de perdonarte a ti misma. Dios te perdonó. De perdonarte a ti mismo y decir, Señor, ayúdame a llevar esta carga. Señor, si tú no me estás juzgando, si tú no me estás poniendo un límite, si tú no me estás haciendo, Señor, ayúdame, porque si no eres tú, es el diablo. No le des la oportunidad al diablo de recordarte lo malo en tu vida, de recordarte tus fallos, de recordarte ese sentimiento, de pensar que ya no tienes futuro. ¿Cuántas veces hemos visto familias otra vez arregladas? O desgraciadamente a veces, oye, hay personas que han tenido parejas en el pasado, conocieron al Señor, tuvieron una familia nueva, de la mejor manera, ¿no? Quiero decir, con todo ese proceso, pero arreglaron sus vidas. Nadie te puede decir lo que pasó antes. Si antes dijiste una burrada, bueno, no la vuelvas a decir. Pero Dios no te está recordando lo que dijiste. Dios está viendo cómo te levantas. Amén. Hay otro personaje que me gustaría recordar. Y no sé si queréis ir poniendo simplemente la imagen esa. Abraham, ¿verdad? Todos conocemos el personaje de Abraham. Abraham es alguien conocido como el hombre de la fe, un gran patriarca, un hombre de ejemplo, un hombre que, bueno, donde Dios lo mandaba, él lo hacía, que quería agradar siempre a Dios, el hombre que tuvo el hijo de la promesa, tantas cosas, ¿no? Pero sabemos también que hay una parte en la historia en la que Dios le dice algo, Dios le dice que le va a dar un hijo, pasa el tiempo, él tiene impaciencia, se desespera, ¿verdad? Eso nos puede pasar a todos, pero él empieza a escuchar otras voces, en este caso la voz de la esposa, la voz quizás de otros que tenía alrededor, y le aconsejan, oye, vamos a echar una ayudita, acuéstate con mi criada, Agar, y tener un hijo, y en aquella época sabemos que es normal, ¿verdad? Ese hijo va a ser como nuestro hijo, y ya está. Cuando pasa todo esto, él toma una decisión incorrecta, ¿verdad? Se desespera por lo que sea, pero él toma una decisión incorrecta. Sabiendo que Dios le ha dicho una cosa muy clara, él toma otro camino, decide otra cosa, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la promesa que Dios le había dado, específica, y peca, se acuesta con otra mujer. De ahí nace Ismael, ¿verdad? Pasan los años y con los años Dios tiene misericordia. Fijaos, aún habiendo pecado, Dios sigue teniendo su plan para Abraham. Le da el hijo que él le había prometido, que era Isaac. Pero su mala decisión tuvo consecuencias muy graves, ¿verdad? Dice que cuando ya los niños son un poco más grandes, había mucho problema entre las mujeres, entre los hijos, habían celos, reñían, tenían pelea, imaginaos, eso tenía que ser tremendo. Y llega un momento que esa situación es insostenible. Al final, su mujer le dice, mira, echa a esta mujer, Agar, echa a su hijo. Pero imaginaos, para Abraham era su hijo. Una mala decisión le costó muy duro, fue muy doloroso. Imaginar tener que echar a un hijo tuyo, tu propio hijo, tener que abandonarlo y echarlo y mandarlo lejos. Y claro, la Biblia lo cuenta así, ¿no? Pero yo se me imagino la escena, imaginaos todo lo que le habrá dolido, las conversaciones, a lo mejor Agar y Ismael, por favor, llorando, no, por favor, vamos a morir, ¿dónde vamos a ir? Una mujer sola con un chico adolescente, no tenían ningún tipo de futuro, ¿verdad? No tenían cuidado, no tenían economía, no tenían nada. Casi que les deparaba una muerte segura o algo peor. Entonces, para Abraham, la decisión que tomó, que fue incorrecta, ¿cuánto le costó? Le costó la destrucción de su propia familia, dañó a los que estaban alrededor, porque ahí hubo mujeres dañadas, ahí hubo niños dañados, hubo una familia rota.
No solamente eso, y su testimonio. El hombre, pues todo el mundo diría, no veas ¿no? Tiene un niño con otra y ahora, míralo, encima ahora tiene la cara de echarlo fuera. Pobrecito el niño. Madre mía, lo que le está haciendo. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, quiero decir, su vida por un error, por una mala decisión, sabiendo que no era la de Dios, le costó mucho a él y a su familia, a la gente que tenía alrededor. Pasa el tiempo, evidentemente, él lo único que puede hacer para arreglarlo, siguiendo también las directrices de Dios, es echar a esta mujer, echar al niño. Y parece que la vida sigue, ¿no? Pero yo creo que Abraham como padre tenía ahí un agujero pensando dónde estará. Porque vemos que también hay una escena, ¿verdad? Que sale Agar con su niño un poquito más adelante. Y están muriéndose de sed y Agar desesperada. Claro, imaginaos todo eso viéndolo a Abraham, ¿no? O imaginándoselo. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué será de mi hijo? ¿Cómo lo estará pasando? ¿Alguien les está ayudando? O sea, constantemente se le quedó un dolor en el corazón porque había un hijo que tuvo que rechazar por su mala cabeza, por su mala decisión. Y pasó el tiempo, ¿y sabéis lo que puede haber pasado? Evidentemente mucha gente respetaba a Abraham. Pero a veces esos fracasos que tenemos en nuestra vida son fracasos que te persiguen. Porque son aquel que abandonó a su hijo, aquel que echó a su hijo, el que no tuvo paciencia, ¿veis? Entonces, todo el mundo, era algo que fue visible, todo el mundo sabía el fracaso de Abraham. Aparte de su dolor, le trajo mal testimonio en esa área, ¿no? Impaciente, te has equivocado, mira la que has liado, ahora tienes la familia separada. ¿Cuántas cosas, no? Y yo creo que fue algo que a él constantemente le pesó. ¿Cuántas veces habrá no haber mirado atrás con el tiempo, con los años, y habrá pensado, ojalá nunca le hubiera hecho caso a mi mujer? Solamente en ese caso, los demás esposos, hacerle caso a vuestras mujeres. Pero en ese caso, ¿no? Oye, ojalá nunca, me hubiera aguantado. ¿Por qué metí la pata? ¿Por qué me dejé convencer? ¿Por qué me fui a lo fácil? ¿Cuántas veces le habrá pensado Abraham? Una vergüenza que llevaba sobre él, ¿no? Pero fijaos, hay una cosa interesante, un detalle. ¿Veis que está ahí Abraham? Ismael y Isaac son los dos hijos que la Biblia nos detalla. Y vemos que Ismael, el pobre, lo tienen así como apartado, ¿no? Como el rechazado, el que fue abandonado, el pobrecito, el error. Ismael era su gran vergüenza, su gran error. Por su culpa, ¿no? Pero bueno, Isaac sigue con su vida y tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y si os fijáis, Jacob se casa con varias mujeres y en el número 11 tenemos uno de sus hijos, José. Entonces si no me equivoco, es bisnieto, ¿verdad? José es bisnieto de Abraham. ¿Qué es lo que pasa con José? Los que conocemos la historia de José. José tiene un propósito, tiene un llamado, es jovencito, quizás no sabemos si hicieron las cosas bien, si tenía que hablar, tenía que haberse callado. Lo que sabemos es que tuvo envidia con los hermanos, ¿no? Los hermanos tienen envidia de él, perdón. Empiezan a haber celos y empiezan a desear la muerte de José, ¿verdad? En Génesis 37, 25 en adelante dice, se sentaron a comer pan los hermanos, lo habían cogido ya. Dice que lo apalean, lo secuestran, lo tiran a un pozo y están viendo qué hacer con él, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Dice, alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y que no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Un dato curioso que yo no me había dado cuenta. O sea, todo esto lo que sucede es que descendiente de Abraham, ¿vale? Tiene un problema, lo quieren matar.
aquel que era llamado con algo especial, y simplemente uno de sus hermanos, Judá, por miedo a matarlo, como diciendo esto es demasiado, podemos pegarle, podemos hacerle cosas, pero matarlo no, dice que mientras están planeando, qué curioso, que aparecen por allí una compañía, una camada, un grupo de ismaelitas que se dedicaban a la compra y venta de esclavos, al mercado. Qué curioso que los descendientes de Ismael fueran la solución para José. José estaba, destinado a morir. Y Dios es gracioso, y fíjate en esto, Dios utilizó el gran error y vergüenza, ¿verdad?, de Abraham, que era Ismael, cuando Abraham dice, mira, yo me abandono al Señor, me he equivocado, es mi fracaso, la he liado, he ido en contra de Dios y he creado este problemón. Él descansa a Dios cuando deja ir a Ismael. Él acepta su error y acepta las consecuencias, y durante toda su vida fue un fracaso y fue una vergüenza saber que tenía un hijo por ahí y que él no pudo cuidarlo, no le pudo dar lo que debería haberle dado como un padre. Y es curioso que Dios usa su propio error, y esa es la gracia de Dios, que a veces se nos olvida. La gracia de Dios incluso convierte lo malo que has hecho, tu mala actitud, tu mala decisión, y le da la vuelta de una manera tan grande que los hijos de Ismael, los descendientes de Ismael, son la solución para el propio José. O sea, los descendientes de uno, que eran un error, fueron la salvación de los descendientes de Abraham, de Isaac, que eran los de la promesa. Y gracias a eso, Dios lo libra de la muerte y lo lleva incluso al sitio donde tenía que ir, que era Egipto, ¿verdad? Y después de todo lo que tuvo que pasar, que fue un proceso también, pero vemos que lo lleva al sitio donde él tenía su propósito, donde tenía su llamado, que era gobernar en Egipto. Entonces, es increíble que el error que marcó toda la vida a Abraham, Dios se valió de su error y lo usa para salvación de su propio descendiente. ¿Qué quiero decir? Esa es la gracia de Dios que se nos olvida. Muchas veces recordamos el pasado, aceptamos nuestros errores, decimos, bueno, ya está, hasta aquí, Dios me liberta, Dios me perdona, Dios me restaura, pero se te olvida que la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios, es vivir con la convicción de que Dios es capaz de perdonarte y te quiere seguir usando. Igual que Jonás, igual que Abraham, es capaz incluso de convertir lo peor de tu vida si le dejas y si lo pones en manos de Dios. Lo peor de tu vida. Aquello que dice, esto es una mancha en mi testimonio. Y yo incluso en lo personal hay cosas que yo sé que hice mucho daño. Y yo sé que fueron fallos, para mí serían imperdonables. Porque yo conociendo a Dios, sabiendo de Dios, he metido la pata conscientemente y yo he tenido consecuencias que pagar. Pero con los años, darme cuenta que a lo mejor quizás yo me estaba culpando, yo ya pensé que no podía optar a ciertas cosas con el Señor, y Dios diciendo, estás perdiendo el tiempo. Mi gracia significa que eres exactamente igual que antes, que te veo igual que antes, que si has cometido el fallo, has cometido eso, pero has perdido el tiempo. Y a veces perdemos mucho tiempo en darnos cuenta de esto. Hay personas que tardan años en creerse de verdad que Dios les ha perdonado, que siguen siendo amados igualmente o más, que incluso Dios tus errores los puede convertir en bendición más adelante en tu descendencia, como un ejemplo, como una advertencia, lo que sea. Pero es increíble ver eso, es increíble darse cuenta de esto. Entonces me gustaría, si puede pasar la alabanza, pero que podamos tener un tiempo de decir, oye, mira un momentito atrás y piensa, ¿hay cosas en tu pasado que te han marcado para mal? ¿Hay errores que te han marcado y quizás dices, qué vergüenza? Cuando alguien te pregunta y dices, qué vergüenza contar mi testimonio. A mí me ha pasado. Quizás hay gente que lo tiene más escondido, pero yo hay cosas en mi testimonio que si las cuento, cuando paso por esa zona, tiemblo, porque sé que fue un error muy grande.
pero tengo que recordar, hey, Dios me perdonó. Y Dios, incluso después de eso, yo siento que me amó más. Porque no depende de lo que yo conocía de Dios, ni de mis fuerzas, ni de mi buen testimonio, no depende nada de eso. Es entender que en lo peor, en lo más malo, en lo más sucio, en el error más grande y más descomunal, Dios ya estaba viéndome como diciendo, bueno, ¿cuándo te vas a levantar? Tenemos que hacer cosas. Y creerme que es la gracia de Dios. Amén. Entonces me gustaría que nos pusiéramos de pie y pudieras meditar en eso y descansar en el Señor y decir, Señor, ayúdame a vivir con tu gracia. Ayúdame a sentirme perdonada, perdonado. Ayúdame a querer buscar solamente levantarme, no quedarme ahí. No renunciar a los sueños que Dios tiene para ti. No renunciar a hacer algo para el Señor. No en tus fuerzas, sino en la gracia de Dios. Y si quizás estás viviendo un tiempo difícil, fíjate si te estás durmiendo, si estás adormilado, si te sientes así como que con pocas ganas, que te quieres dormir en medio de la tormenta, date cuenta, no es tarde. No es tarde para el Señor, pero date cuenta que son señales. Despiértate, despiértate. No importa en lo que hayas caído, en lo que hayas fallado, no importa el pecado, importa cuánto tiempo tardas en levantarte. Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que ha hecho, lo que has hecho. Pero está esperando, ¿cuánto tardas en reaccionar? ¿Acaso sigues durmiendo en la bodega del barco? Entonces, iglesia, despertemos, digamos, Señor, ayúdame a reaccionar a tiempo. Ayúdame, ayúdame. Cierra tus ojos ahí donde estás.